días a todos. Que es una gran gozada, como dirían los más jóvenes, de adorar juntos. Yo no sé, pensar en lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros debería de ser algo en nuestros corazones, no solamente el domingo, sino cada día, cuando estamos trabajando, cuando estamos donde estemos, disfrutar 100%. Hemos cantado acerca de que este es único Dios, que no hay otro como Él, no hay otro que se le pueda igualar. Lo decimos muchas veces con nuestros labios, lo pensamos, lo creemos con nuestra mente, a veces nos llega a nuestra voluntad, porque la voluntad es duro. Y podemos decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Pero nos llega a más de nuestro conocimiento esto y no vivirlo de verdad. Y las personas que están a nuestro lado a veces no son tan impactadas porque yo no vivo lo que estoy diciendo. Yo no llego a poner mi vida en disciplina y mi vida en sumisión a esas verdades que no son solamente ideológicas, que no son solamente del conocimiento, sino tienen que ser prácticas de la vida, lo que somos. Nadie va a cuatro patas porque nadie es un caballo, ni un perro, ni un gato. Somos hombres y como hombres vamos sobre dos piernas, hasta que la edad nos lo permita, claro, también. Ayer yo no sé cuántos estábamos o estabais leyendo esto que los hermanos de Italia nos han dado para la oración. Los que lo hayáis visto en la iglesia, los que lo estéis leyendo en casa, no sé, cada uno lo está haciendo de una manera, me imagino. Decía lo que nos habían propuesto el texto era: y aquel que es poderoso, Judas 24, 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Es una doxología que cantamos, que se dice muy rápido, pero a veces nos olvidamos que acabamos de decir que Él es el único y sabio Dios. Eso quiere decir que cuando tengo dudas en mi vida, ¿a quién he de consultar? Su palabra. Porque si Él es el único y sabio Dios, necesito consultar su palabra. No somos autosuficientes. Él es el que nos guarda sin caída. Por consiguiente, si Él es el único y sabio Dios y el que nos puede guardar sin caída, tenemos que ir a Él. Porque Él es el guardador. El Salmo dice que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Él es el que te guarda, Israel, dice. Si lees el Salmo, lo usamos para las salidas, para los viajes, cuando estamos en el coche y vamos a empezar a emprender un viaje, entonces leemos Salmo 121, qué bonito que es. Pero el Salmo 121, en pocos versículos, nos está diciendo: guarda, 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 guarda. Dios es el que te guarda. Dios desea guardarnos. Y si alguno hemos estado atentos cuando empezó la semana de oración, en el primer versículo dice: a los que son guardados, así comienza Judas, a los que son guardados en Jesucristo. No es casualidad, porque el Dios de las casualidades, perdonadme, no existe. Es el Dios del propósito y del que todo lo tiene en control. El único que puede decidir si entras en sus propósitos o no eres tú, con tu voluntad, porque eso sí que ha sido una piedra que Dios ha creado, que Él no va a oprimir, ni va a quitar, que es tu voluntad. Tu voluntad es tuya. Dios nos creó con voluntad. Dios nos ha creado con decisión. Tú eres el que decides. Pero Dios es aquel que puede guardarte sin caída. Porque si eres guardado, si eres de los salvos, si has confiado en Cristo como tu único Señor y Salvador, entonces Él puede guardarte para siempre.
Aún más, Romanos nos dice que Él nos va a guardar para siempre. Porque no solamente nos ha salvado, sino tiene en su propósito glorificarnos. Y eso, hermanos, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo glorificarme. Yo no puedo decir a Dios, bueno, como me has salvado, me has perdonado mis pecados, déjame entrar en el cielo, Señor. No puedes entrar, Iñaki, en el cielo. No he acabado la obra. Tú no estás preparado para entrar en el cielo. En el cielo no puede entrar nada que sea pecaminoso. Y tú, Iñaki, sí eres pecaminoso. Y hasta que no nos demos cuenta que es esto, siempre miraremos al otro como peores que nosotros. Pero cuando nos consideramos delante del único y sabio Dios, pues cae la jactancia. Todo orgullo se desvanece. Podemos pensar y mirar en Filipenses capítulo 1, capítulo 2, con otra perspectiva. Que el prójimo es superior a mí. Que yo puedo estar dispuesto a darme por el prójimo. ¿Por qué? Porque yo quiero parecerme a aquel que hizo eso por mí, que es Jesús. Y quiero que haya en mí este mismo sentir que hubo en Él. Así que veis que no es Dios de las casualidades, que Él empieza llamándonos guardados en Jesús y luego nos dice, y Él es el que puede guardarte. No te guardas a ti mismo. No es santo, salvo y satisfecho. No podemos estar salvos, santos y satisfechos. Solo estaremos satisfechos, dice el salmista, cuando despertemos a tu semejanza. Cuando estemos en la gloria y digamos, tú has terminado la obra, Señor. Has transformado este cuerpo que era imposible que estuviera en tu presencia. Y me has dejado entrar al final. Y te conozco y me conoces. La primera vez que oímos a alguien que tenía que haber guardado a alguien era Caín. Y cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué dice Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues claro que eres guarda de tu hermano, hijo. Dios podía haberle destruido en ese momento, matado, quitado la vida. Dios amaba con un amor que no nos podemos imaginar a Caín, que le preserva la vida. Da oportunidad no solo a él, sino a toda su descendencia para buscarle de corazón. Los propósitos de Dios son impresionantes. Él quiere imprimir, implantar, marcar a fuego en nuestras almas que nosotros somos guardas los unos de los otros. Que nos tiene que doler cuando vemos a mi hermano que no anda bien. O doler cuando veo que mi hermano anda bien y yo no ando bien. Y él me está retando a andar como él. A lo mejor no me lo ha dicho, pero le veo y digo, eso es lo que yo quiero. Somos guardas los unos de los otros. No sabemos los propósitos de Dios, no sabemos dónde va a llevarnos la vida, pero sí sabemos que Dios en su propósito nos soporta muy pacientemente. Porque si estamos aquí no es porque seamos mejores que otros. Somos un poco como la iglesia, como el pueblo de Israel. No somos pueblo porque seamos mejores que los demás pueblos, sino porque Él nos amó de pura gracia. Pero de pura gracia. Hemos hallado gracia en Él. Esto no hay nada, ningún mérito. Ni ahora, después de 10, 20, 30, 40 años que seguimos en el Señor, no hay ningún mérito en nosotros para que Él siga llevando a cabo su propósito. Él lleva a cargo su propósito porque Él no se niega a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Todo lo que Él es, todas las perfecciones de Dios, todos los atributos de Dios, trabajan en un solo ser que es inmutable. Y esto es una garantía, hermanos, porque yo os puedo asegurar en mi vida que doy gracias a Dios de que Él no cambia. Porque si Él cambiara, estaría perdido como la oveja que nos ha puesto nuestro hermano aquí.
Yo estaba mirando y digo, yo sí soy la negra. Yo soy esa negra. Pero el Señor tiene misericordia de todas las ovejas. ¿Qué me lleva a reflexionar en estos términos? Pues un poco, venid conmigo a Segundo de Reyes. Cuando estaba leyendo en el capítulo 22 a Josías, y seguimos leyendo, y vemos a Josías que encuentra anteriormente el libro de la ley, y dices, bueno, qué guay, que Dios les da una oportunidad. Pero hay que pensar de dónde vienen estas personas. Porque el propósito de Dios no era solamente, oye, mira, vamos a hacer una pequeña avivamiento, que es lo que hubo en su época. Un avivamiento que comienza, diríamos, con el rey Ezequías, ¿vale? Con el rey Ezequías. Y el rey Ezequías empieza a hacer cosas y empieza a quitar lugares y empieza a hacer una transformación, pero empieza bien la carrera, ¿no? Y pensamos, bueno, ¿por qué permitiste 15 años más de vida al rey Ezequías, Señor? Dentro de los propósitos estamos pensando, Dios es nuestro guardador, Dios es el único y sabio Dios, y tú has dejado a un hombre maravilloso, porque no hubo ni antes ni después de él un rey como Ezequías. También se dice esto de Josías. Creo que es una frase hecha, no que fuera ni mejor ni peor que el rey David, sino que era uno semejante, ¿no? Uno de esos que agrada a Dios. Pero él quiere unos días más porque pues está muy enfermito y quiere unos años más. Y Dios le da 15 años. En esos años él engendra al peor rey que ha existido en Israel, que es Manasés. En esos 15 años de, vamos a decir, misericordia y gracia que Dios tiene para este rey, es concebido Manasés. Y Manasés se pone a reinar y el hombre no reinó poco, 55 años. Se dice pronto. 55 años con un hombre perverso a lo más no poder. Este hizo templos y hizo altares en la propia casa de Dios. Este adoró a todo lo que se movía. No le importó nada. Era un hombre que vivió para sí mismo. Pero recordemos una cosa, tú estás en el trono de David, Manasés. Y alguien ha leído esta mañana, creo que ha sido Silverio, acerca de la oración de David. Dice, tuyo es el reino. Y cuando unos versículos después, el seguir leyendo ese capítulo, habla de Salomón, dice, y Salomón se sentó en el trono de David. No dice en el trono de David. Y Salomón se sentó en el trono de Jehová. No era intelectual, no era una idea intelectual que tenía David. Tuyo es el reino. Yo soy el que reina, como no vas a bajar a sentarte en mi trono, lo digo, quedo muy bien, soy muy majo, qué espiritual es David. No, era un convencimiento de David, que llevó y transmitió a Salomón, de tal manera que cuando el escritor de Crónicas dice que Salomón se sentó, no se sentó en el trono de David, se sentó en el trono de Dios, porque Dios es el rey de Israel. Dios es el rey de Israel. Y si alguien lo dudaba, cuando llega el Mesías, ahí lo tienes. Dios es el Dios del rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios, dice Natanael, el rey de Israel. Porque Dios es el rey de Israel. Todos los demás estaban ostentando el trono,
por permiso de Dios, mientras Dios estaba preparando a su Mesías, a su verdadero rey, a la casa que le había dicho y prometido a David: tú a mí no me edificas casa, yo te edificaré una casa a ti. Una casa que va a ser de bendición no solo para vosotros, sino para los que estamos aquí, que no somos judíos. Porque los que estamos aquí somos más, creo, gentiles. Y poco me importa si tengo algo de sangre de lo que sea. La sangre nunca ha salvado a nadie. Pero sí sé que el Mesías es mi rey. Porque el que se sentara en el trono de David reinaría sobre todas las naciones. Si lo quieres o no lo quieres reconocer tú en tu vida personal, eso ya es algo entre tú y Dios. Y es algo que debes de considerar. Los propósitos de Dios. ¿Por qué, Señor, permites 15 años más a este rey, sabiendo quién viene? Pues Dios tiene sus propósitos. Manasés cuando llega el rey y los enemigos y se lo llevan cautivo y lo meten en una celda, entonces dice la Escritura y la palabra de Dios que Manasés buscó a Dios. Me gustaría seguir leyendo. Id conmigo a Crónicas, es que no veo bien, a Segundo de Crónicas 33. Segundo de Crónicas 33, leed conmigo, dice en el versículo 10: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Seguimos pensando, Dios, el Dios de los propósitos, que permites más vida a alguien que va a tener un hijo como este señor, y el Dios de los propósitos, que es el que nos guarda y que ha puesto a Manasés para guardar a su pueblo en su lugar, en su trono. Por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales de los ejércitos del rey de Asiria, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Un hombre tan malo. Y Dios en sus propósitos le da una nueva oportunidad. Le habla, no le escucha. Le habla, no le escucha. Le habla, bueno, pues te castigo. Y cuando ya le dolía en su persona y Dios le puso en tal estrecho, es cuando él se humilla. Dios tiene unos propósitos que yo no comprendo personalmente. Yo veo propósitos de él en mi vida, pero llegar a comprender cuán misericordioso es Dios. Porque qué malo era Manasés. Yo no soy tan malo. Eso es lo que pensamos, ¿eh? Yo creo que casi todos los que hayáis leído la historia de Manasés dirían: este era muy malo, yo no he hecho esas cosas. Pero esa misericordia que Dios muestra a Manasés me habla de la misericordia que Dios tiene para conmigo. Porque si de verdad Manasés es tan malo y más malo que yo, ¿qué dificultad tiene Dios en bendecirme a mí si escuchó a uno perverso así? Pero ¿sabéis lo que sucede? Que cuando nos enfrentamos a nuestro pecado, como Manasés se tuvo que enfrentar al suyo, solo cabe una resolución. No importa lo grave de tu pecado. Solo cabe una posibilidad para
ponerte a bien con Dios, reconocer que Él es Dios. Previo humillación, previa angustia, previa reconocimiento de que Dios está presente. Porque Manasés, un hombre tan perverso que era capaz de decir, aquí está Astarot, aquí está Sera, Amón, todos los reyes que pudiera haber. Este hombre instauró quemar a los hijos en los altares. Quemó a su propio hijo. Yo no sé cómo pudo seguir viviendo después de convertirse con ese pensamiento, que él había quemado a sus hijos. Los reyes tenían muchos hijos. No sé si al que mejor o peor le caía, pero lo hizo. Y él, un hombre que no tiene en mente a Dios, para nada, de repente ora en la presencia de Dios. Que Dios está presente. Yo no sé si habéis, no sentido, porque esto de sentir, yo soy también muy sentimental, hermanos, pero si habéis comprendido y sabido que hoy el Señor estaba presente aquí. Yo no tengo que sentirlo, y la verdad que he disfrutado mucho en sentimientos, pero sí estoy convencido que estaba. Yo estaba disfrutando porque digo, Dios está en medio de nosotros. Él ha dicho que va a estar con nosotros hasta el fin. Y ahora le podemos adorar, podemos decirle, eres maravilloso, gracias, como decían los hermanos, por tu salvación. Lo que le hayas dicho también en el silencio, hermanos o hermanas, a Él, qué bueno eres, que me tienes aquí todavía. Y a pesar de lo que he hecho ayer y anteayer, y tú me conoces bien, Señor, pero me permites entrar en tu mismísima presencia, adorarte. Hermanos, esto es un privilegio, esto es un don, un regalo. No merecemos esto, ni aunque le hayas dicho al Señor, quiero ser salvo, por eso no mereces, o porque te has arrepentido, no mereces estar en su presencia. Pero podemos estar en su presencia. Qué maravilla es sabernos que somos escuchados y recibidos por el que es santo, 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 sin reproche alguno. Y Manasés, humillándose en la mismísima presencia de Dios, reconoció, tú eres Dios, Señor. Yo soy un ciego, desventurado, desnudo, necesito. Y Dios le da la oportunidad no solamente de decírselo a él, sino ahora vamos a ver si es verdad. Imaginaos a aquel rey volviendo a su reino. El reino patas para arriba, como lo había puesto él. Y ahora él tiene que decir al pueblo, muchachos, que el Dios es eterno, este Dios que se me ha aparecido a mí allí en aquella cárcel, este que me ha hablado, que me ha dado el privilegio de poder arrepentirme, que me ha dado una nueva oportunidad, es el Dios de los cielos, es el Dios que gobierna sobre todo. Él es al que debemos de adorar. Quitemos todas estas cosas. Y trabajó hasta el final de su vida por convencer, por guardar a su pueblo, lo que Dios quería y pretendía de ellos, por hacer el oficio para el cual fuiste elegido, porque no hay oficio más importante que otros hermanos, hermanas, en la iglesia. No creas, es que yo no hago muchas cosas en la iglesia. No creas esto. Es que Dios no te ha dado siempre un ministerio en algún sitio concreto, pero te ha dado algo para hacer, te ha capacitado para algo. Búscalo, hazlo, da lo mismo, pequeño o grande a los ojos de los hombres. A los ojos de Dios es el ministerio que Dios te ha dado. Y cuando tú lo haces dices, esto es lo que querías que hiciese, Señor. Pero qué poca cosa que es, pero esto es lo que querías. Y Manasés se esforzó. Y sabéis, su hijo Amón no le convenció. Porque cuando Amón llegó al trono, el hijo de Manasés, ¿sabéis lo que hizo? Lo mismo. Pero de repente llega Josías.
Qué maravilloso Rey. Hay personajes en la Biblia que nos tienen que mover el alma. Nos tienen que mover el alma a ser como ellos. Yo pienso en José, pienso en Josías, pienso en Daniel, pienso en, yo qué sé, Sadrach, Mesach y Abednego. Nos tiene que mover el alma un Esdras, un Nehemías, que a pesar de cómo sus circunstancias decidieron poner su vida en servicio a Dios. Y Josías, nieto de este perverso, hijo de Amón, que era peor que su padre, que parece que Dios no tuvo misericordia de Amón. Sí, pero Amón no quiso obedecer. Amón no quiso arrepentirse, porque la voluntad del hombre Dios jamás va a quebrantarla. No somos siervos ni siervas, ni salvos ni salvas delante de Dios por tu voluntad. Es un error. Somos salvos y salvas delante de Dios por su gracia. La gracia está ahí, porque no quiero la muerte del que muere, sino que viva. Esa es la voluntad de Dios. Y si Dios es soberano, ¿por qué hay personas que no? Pues tiene que ser que el problema está en el otro lado. Porque Dios es soberano, señores. Qué bueno es Dios, que cuando nos dejó en el Edén, nos dejó con una libertad tal, con un propósito de gobernar, pero con una libertad tal que Él no va a quebrantarla jamás, porque Él no quiere robots. Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y de verdad. Si a mí me obligas, no estoy adorándote de verdad. Mirad las dictaduras con las banderitas cuando pasean los dictadores y todos moviendo la bandera. ¿Están moviendo la banderita porque aman a su dictador? ¿O porque si no están allí se quedan sin trabajo, los meten en la cárcel, matan a su familia? No, esto no, Dios no es así, hombre. Y es verdad que la palabra para Dios, la palabra es déspota, pero no es este tipo de déspota. Es uno que tiene autoridad. Y cuando tú directamente vas a Él y le dices, yo quiero ser parte, entonces Él hace el resto en ti. Él va a trabajar en ti. Así que Josías también, de él se dice como de su abuelo, o bisabuelo en este caso, que no hubo como él otro rey, ni antes ni después. No de muchos reyes, de 5, y si vemos reyes buenos que llamamos, entre comillas, de Israel 7 pues se pueden librar, pero que se diga de esto de uno de ellos. Con todos sus errores, con todas sus cosas. Josías muere en la batalla cuando sale a luchar contra el Mecao, contra el rey de Egipto. ¿Para qué saliste, Josías? Yo siempre que llego a esa parte en la Biblia cuando leo, digo, ¿para qué saliste, Josías? Si no iba por ti, si iba a por los babilonios, a por los sirios, no iba por ti este rey. Si Dios te protegía, te guardaba, ¿para qué saliste? Dios podía haberle impedido salir, igual que le mandó al sacerdote, a la profetisa. ¿Os acordáis que él consultó a la profetisa, a Hulda? Había una profeta. Mira que había profetas en Israel, pero él fue y consultó con sus 5 hombres que mandó, fue a buscar a una allí en Jerusalén que era Hulda, y ésta le dijo la palabra de Dios. Jeremías estaba por ahí pululando. 2 años, 3 años después, él mismo fue y se presentó a Josías para hablarle. Qué bueno es saber que Dios siempre tiene palabra, pero hay momentos que dice, haz lo que quieras, Josías. Josías dice que consultaba a Dios. Por eso cuando descubrió el libro, llamó a Elcías y a Sefa y al otro y a Elot y a los otros 2 y les dijo, mira, buscadme respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios estaba en aquella profeta. Y se lo presentaron. Pero cuando salió este Mecao, pues no debió de consultar a Dios. Salió, y es lo que nos pasa a veces.
que creemos que, bueno, ya estamos protegidos por Dios, ya estamos guardados por Dios, así que ya no hay peligro. Ya el cristiano todo lo puedo en Cristo. Sí, pero con Cristo. Todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Pero estate en Cristo. Porque si salimos de la voluntad de Cristo, no todo lo podemos. Ni todo va para bien. Me gustaría, para terminar, dejaros el pensamiento de que hemos comenzado con el único y sabio Dios que tiene propósitos en la vida, para ti y para mí. Los tuvo para Ezequías, para Manasés, para Amón, para Josías. Los tiene hoy en día para cada uno de los que estamos aquí. Él es el que nos puede guardar dentro de su propósito y Él va a guardarnos al final dentro de su propósito. Lo que tenemos que hacer es extendernos a lo que está delante. Cuando Dios te toca el corazón, cuando tú vas por las mañanas y tienes tu devocional, no lo leas como un libro normal. Y Señor, háblame, yo quiero que me hables, quiero que algo cambie en mi vida hoy. Y cuando vas y le pides, ay, pero Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Si mira cómo he sido. ¿Cómo voy a entrar en tus propósitos, en tus tareas, Señor? ¿Cómo voy a entrar si no soy limpio? Y tú me conoces bien. Acordaos de Manasés. Paró, vio la gloria de Dios. Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Dios quiere comenzar una obra contigo. A partir de hoy, sin importar lo de ayer, mirando a un mañana que Él solo sabe y que Él solo tiene. Venid conmigo al profeta y con esto termino y os dejo para que meditemos en esta verdad. Dios les dice por medio del profeta Ageo, ahora, capítulo 2, perdonadme, versículo 15, 2.15, Ageo 2.15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Dios no te va a reprochar lo de ayer. Tu fidelidad para premiarte o tu infidelidad para castigarte. Dios pide que medites en Él, que le comprendas y ¿desde cuándo? Desde el día de hoy. Es que la salvación es desde hoy, lo dice Hebreos, lo dice los Salmos. Hoy, si tú oyes hoy su palabra, no pienses en lo que ha pasado, en las veces que no le hiciste caso, en las veces que no le obedeciste. Hoy la oyes, hazle caso. Él ha dicho que te va a bendecir, que te va a utilizar. ¿Cómo vas a utilizarme, Señor? Si yo consentía en matar a Esteban. ¿Os imagináis Pablo en su mente? Yo iba buscando con las cartas meter a la gente en la cárcel para que los matasen. Yo les hacía blasfemar tu nombre. Y en un camino le paró, le dije, yo soy. Y me vas a ser útil tú, si quieres. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres? Y luego escribe años después a los filipenses, dejando lo de atrás, extendiéndome a lo que queda delante. ¿Para qué? Para alcanzar el propósito por el cual fui alcanzado, para lo que Él me alcanzó. Él me ha hecho para un propósito y yo quiero asir a Cristo, ese propósito que Él tiene para mi vida, el tiempo que sea. Al final de su vida pudo decir, bueno, lo he terminado, porque ahora ya sé que voy a acabar, pero lo he llevado a cabo. En mi ignorancia, en mi fidelidad, hasta donde comprendo, es verdad, no sabemos hasta si podemos con esa claridad decir esto, pero sí sabemos esto, que empieza ahora. Estos de Ageo, si seguís leyendo vais a decir, pues estos no quisieron convertirse,
Es cierto. Pero es que el mandamiento que se les dio a ellos se nos da a nosotros. Y cada persona puede decidir libremente. Somos individuos libres para decidir si queremos o no acercarnos al único y sabio Dios. Y cuando reconocemos que ese Dios es sabio y único, no solo en la mente, sino de corazón, la vida cambia. Y yo os animo a que podamos disfrutar cada día de nosotros quién es Dios en mi vida. ¿Y qué puede hacer Dios si yo le dejo? Porque si lo hizo con Manasés, lo va a hacer contigo y conmigo. Si lo hizo con Ezequías, con David, con Salomón, mirad, es que considerad las vidas de ellos. No eran hombres perfectos, eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cuál es la diferencia con el mundo? Que depositaron su plena fe y confianza en el único y sabio Dios que puede guardarles sin caída y presentarles un día sin mancha delante de su gloria. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las gracias por tu palabra. Gracias que en ella encontramos vida. Desearía que todas estas cosas que tú nos enseñas vayan a nuestro corazón, a nuestra voluntad, para ponerla por camino de nuestras vidas. Señor, sabemos que hay muchas cosas en el pasado que nos agarran y nos estorban, pero tenemos que tener la determinación, Señor, y tú puedes hacer tu obra en nosotros. Aviva tu obra en medio de los tiempos, dala a conocer en nosotros. Señor, y te pedimos que nos despidas con bendición y con paz para seguir disfrutando de la verdad, que tenemos a un Dios único y sabio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Padre. Amén.